Entonces hoy les voy a explicar el ciclo de la alimentación ayuno, que se mide por el cociente molar de insulina glucagón en el plasma. El ciclo de alimentación también se llama postprandial, que tiene que ver justo después de que comes o mientras comes, de 4 a 6 horas después. Después de esto entras en ayuno o en un estado posabsortivo, que prácticamente tiene que ver que sigues absorbiendo las cosas, pero ya no tienes energía, y luego está en el ayuno prolongado, que es después de 12 horas. Entonces, el estado de la alimentación. Tienes un suministro de glucosa, aminoácidos y lípidos, y esto tiene que ver con el primer tipo de control en este estado, que estén ahí las cosas que necesitas. Después se estimula la liberación de insulina gracias a la glucosa, y esto tiene que ver con los activadores alostéricos y la modificación covalente de enzimas, porque en este caso está una enzima que se llama la fosfoglucokinasa 1, que se activa cuando la fructosa 2,6-bifosfato está aumentada, que aumenta gracias a la insulina. También en la modificación covalente de enzimas habrá la fosforilación de ciertas enzimas que hacen la activación en un residuo de serina, tirosina o tirosina. En este caso, en el estado de alimentación, la mayoría de las enzimas están desfosforiladas, no están activas. Y luego está el último control, que es la síntesis de nuevas moléculas de enzimas, como en el caso de la HMG-CoA reductasa, que es la enzima que lleva a la síntesis del colesterol. En este caso, está regulada por factores de transcripción en el DNA que crean más moléculas de esta enzima. Ok, en el estado postprandial o de alimentación, el hígado tiene, en la sangre hay altos niveles de glucosa, y el hígado retiene 60 de 100 gramos de glucosa que tú ingieras. Esto es porque la glucokinasa tiene una afinidad baja a la glucosa. Cuando hay aumento de glucosa, empieza a entrar más glucosa al hígado. Y cuando entra, se fosforila glucosa 6-fosfato, que significa que ya no puede salir de las células. Entonces, en este estado se crea la síntesis de glucógeno, la glucólisis, y se activa la ruta de las hexosas menofosfato. También hay síntesis de ácidos grasos y triacilglicéridos, porque hay un exceso de energía y se puede almacenar la energía en forma de grasas. También hay una degradación de aminoácidos de las proteínas que ingerimos en la dieta y una síntesis de proteínas nuevas en el músculo, pero también en el hígado, y luego se mandan al músculo. Okay. En el caso del tejido adiposo, hay un aumento de transporte por el GLUT4, que es el transportador de glucosa a la célula. En este caso es activado de manera factor de transcripción gracias a la insulina. También se estimula la síntesis de glucólisis y la misma ruta de las hexosas monofosfato, y la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos. En sí, en el estado postprandial no se crea tanta grasa en los adipocitos, a menos de que consumas demasiados carbohidratos. La mayoría de las grasas vienen del hígado, que acabo de explicar, y entran por VLDL, que son transportadores de diferentes tipos de grasas. Luego está en el músculo, el estado postprandial. El músculo es un tejido oxidativo, y la única diferencia entre el músculo esquelético y músculo cardíaco en este caso, en el metabolismo, es que es completamente aerobio. Necesitan el oxígeno siempre, y por eso también puede haber tantos infartos de miocardio. Es siempre activo y no tiene depósitos de energía, no tiene grasas o tiene músculo que puede usar para suministrar su propia energía, entonces requiere del hígado y la energía en la sangre. En el caso del músculo esquelético, como ya hablé, es un tejido oxidativo la mayoría del tiempo, en el caso de reposo o de ejercicio. También hay un aumento de transporte por el GLUT4 gracias a la insulina y un aumento de síntesis de glucógeno. Los ácidos grasos pueden ayudar a dar energía en el músculo, pero normalmente no son usados, son como suministro secundario en el caso de acción. Y la síntesis de proteínas y captación de aminoácidos ramificados, ya que los aminoácidos ramificados solo se pueden degradar en el músculo y luego son enviados al hígado para ser metabolizados de otra manera. En el caso del estado posabsortivo, que es después en el ayuno, de las 4 a 12 horas después de comer, si no se ingiere alimentos después de la absorción, se baja la insulina y se aumenta el glucagón, que son dos tipos de hormonas. Es un periodo catabólico, que estará caracterizado por la degradación de triacilglicéridos, grasas, glucógeno y proteínas. El glucógeno es el almacén de glucosa en el sistema. Esto es por la necesidad de mantener niveles plasmáticos de glucosa en la sangre y para movilizar los ácidos grasos del tejido adiposo y la liberación de cuerpos cetónicos, que también se pueden usar como energía. En este caso, las enzimas están fosforiladas e inactivas. En el caso del hígado, su mayor función es el mantenimiento de la glucemia en la sangre, ya que el hígado es el único que tiene la enzima
enzima que puede cambiar de la glucosa 6-fosfato a la glucosa. La degradación de glucógeno es lo primero que pasa. Tenemos 80 gramos de reserva de glucógeno en nuestro sistema, pero es agotado después de 10 a 18 horas de ayuno. Después entramos en gluconeogénesis, pero eso también empieza como en un periodo a las 4 horas, entonces estos dos están trabajando al mismo tiempo. También hay una oxidación de ácidos grasos y una síntesis de cuerpos cetónicos durante los primeros días, una vez que ya nos acabamos las reservas de glucosa. En el caso del tejido adiposo se reduce el transporte de glucosa ya que no hay insulina, entonces la glucosa no puede entrar a la célula por los GLUT4. Hay una degradación de triglicéridos y liberación de ácidos grasos, y también se reduce la absorción de los ácidos grasos producidos por el hígado, que ahorita de verdad no están siendo producidos. Esto es porque se activa la lipasa sensible de hormonas por la adrenalina y noradrenalina que son causadas por el ayuno, y los ácidos grasos son liberados a la sangre con la albúmina como transportador. En el caso del cerebro, en el caso de la alimentación no cambia de ninguna manera porque la glucosa normalmente es el primer suministro de energía para el cerebro y casi el único, pero a las 2 o 3 semanas se empieza a usar los cuerpos cetónicos ya que no hay suficiente glucosa y se necesita reducir la necesidad de glucosa en el cerebro. No es puramente cuerpos cetónicos, pero se reduce la necesidad de la glucosa en el cerebro y se usan los cuerpos cetónicos en vez de esta. Y también se activa el catabolismo de las proteínas. Y aquí, como podemos ver en la alimentación, todo el porcentaje de energía es en la glucosa, y en la inanición partes de glucosa y partes de cuerpos cetónicos, que son estos dos, y partes de aminoácidos, ya que tiene que haber alguna manera de hacer que el cerebro sirva. En el estado de inanición, o sea, ya es ayuno prolongado, el riñón puede tener actividad de gluconeogénesis. Hasta 50% de la gluconeogénesis activa es del riñón. Y también ayuda a compensar con la acidosis de los cuerpos cetónicos porque ayuda a la eliminación de líquido. Ahora vamos a hablar del metabolismo en el estrés. En el caso de traumatismos, quemaduras o cirugías e infecciones, hay un cambio en el tipo de metabolismo, ya que se activan las catecolaminas, que son la adrenalina, la noradrenalina. Y hay una inhibición de las vías anabólicas y un aumento de las vías catabólicas. También se crea una resistencia periférica de la insulina para que no se use ni en el tejido adiposo ni en el músculo, solo en el cerebro.